En esta noche, hermanos, yo quiero que usted vaya a Josué 24, del 13 al 17. Josué 24, del 13 al 17. ¿Lo tienen, hermano? Si lo tienen, me dicen amén, y si no, pues nos podemos esperar, ¿verdad? Dice la palabra, yo no le puse nombre a esta enseñanza, pero lo que yo capto es que nosotros seremos bendecidos si tomamos la decisión de esta promesa, de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Miren, hermanos, cuando Israel fue confrontado sobre la necesidad de servir a Dios, excluyendo a otros dioses, no pensó mucho. No pensó mucho. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, mire qué bonito, leamos, dice, a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, mire qué bonito lo que respondió el pueblo. Dice, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Después sigue hablando que el Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor. Si usted se pone a leer todo ese capítulo de 24, nosotros vamos a ver cuántas cosas Dios hizo por nosotros, Dios hizo por su pueblo, para que nosotros realmente tomemos la decisión de decir, yo estaba mal, yo estaba allá, yo estaba acá, el Señor me trajo, el Señor me levantó, el Señor cortó toda maldición generacional de nuestros ancestros. Todavía nosotros tenemos que seguir conquistando cosas, hermanos. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Josué por su parte había tomado su propia decisión respecto a quién iba a escoger. La escogencia de él fue la decisión basada en el conocimiento de quién era Dios y lo que Dios había hecho por su pueblo. Entonces, él tomó la decisión de permanecer fiel junto con su familia. Pero Josué conocía la vulnerabilidad de su gente y les dice, piensen bien, hermanos, eso también es para hoy nosotros, hermanos, pensemos bien. Démonos cuenta, hermanos, que en esta sociedad, la familia sin conocimiento de Jesús, sin temor a Dios, sin fe, hermanos, anda mal. Entonces nosotros como familia nos deberíamos de estar cuidando unos a otros, nos deberíamos estar motivando, nos deberíamos de estar preguntándonos unos a otros, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi fe con Dios? ¿Cómo estoy caminando? Y poniéndonos, hermanos, de acuerdo, de honrar al Señor. Debemos de ponernos de acuerdo, de honrar al Señor. ¿Sabe por qué? Debemos, hermanos, ya hace tiempo ya se enseñó que era la honra, debemos de ser dedicados al Señor. Hermanos, nosotros vemos en la Biblia hombres y mujeres que conocían de Dios, pero ellos tomaron la decisión, hermanos, de deshonrar a Dios y como consecuencia, hermanos, tuvieron una situación bien difícil y terminaron mal. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo, pero para deshonrar a Dios, nos ponemos de acuerdo para no servir al Señor, nos ponemos de acuerdo para no estar en la casa del Señor, nos ponemos de acuerdo para otras cosas. Y hermanos, es triste ver
que sea hombre o sea mujer, si se está poniendo de acuerdo como familia para no honrar al Señor, esa misma tragedia le va a suceder a uno y le va a suceder a otro por causa de la deshonra al Señor. Fíjese, hermanos, que el enemigo quiere que usted se ponga de acuerdo para darle la espalda al Señor, para deshonrarle como familia. Josué llama a su pueblo y les hace varias preguntas. Les hace muchas preguntas a ese pueblo. Y fíjese que, ¿sabe por qué? Nosotros a veces como padres le preguntamos a nuestros hijos una y otra vez lo mismo. No es porque estamos fingiendo demencia, sino porque nosotros sabemos que los jóvenes son influenciados. En la casa dicen sí, y afuera a sus amigos también le dicen sí. Y sus amigos no les están diciendo haz lo bueno, sino que los amigos los están corrompiendo afuera. Entonces, mire, dice que así pasó también en aquel tiempo. Dice que es como el padre que tiene un hijo desobediente y sabe que frente a la promesa que se va a portar bien, el padre insiste varias veces para que considere si eso será cierto, que va a cumplir con su palabra de portarse bien. Note, hermanos, que Josué también no estaba convencido con la respuesta de Israel y por eso él hacía hincapié y por eso preguntaba. Por eso yo decía el domingo, el miércoles, no sé qué día, decía yo, hermanos, si nosotros no estamos teniendo esa sensitividad de examinarnos a nosotros mismos y ver si ya estamos, hermanos, como moribundos en la fe, hermanos, es señal que nosotros vengamos y nos reconciliemos con Cristo Jesús y vengamos y le decimos, Señor, tu palabra declara que si yo confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y dice la palabra que aquel que te confiesa para salvación alcanza la vida eterna. Y dice que aquel que no te acepta ya ha sido condenado, porque el Señor nos está dando un regalo y nosotros lo tenemos que tomar. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos entendiendo de que para nosotros es tan fácil recibir ese regalo, pero ese regalo fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, usted honraría ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, así, hermanos, Josué le decía a su pueblo, y usted puede ver cómo dice que Dios estaba, que Dios los apoyó, que Dios le dio una tierra llena de frutos, llena de esto, llena de bendiciones, y que no le costó. Cuando dice que no nos costó, hermanos, es para que nosotros tengamos gratitud a Dios. Fíjese, hermanos, de que tiempo atrás, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia, entonces yo la tengo agregada y le doy seguimiento. Y entonces le doy seguimiento y la gente tiene muchas dificultades y hay que estar orando por la gente. Pero la gente no puede ver, hermanos, de que cuando pasan cosas buenas en nuestra vida es para que nosotros nos acerquemos a Dios con gratitud y nos demos cuenta que vale la pena caminar con Dios. También cuando hay luchas en nuestra vida, desavenencias, entonces nosotros también tenemos que llevar esa situación delante del Señor, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor nos va a ayudar. Pero ¿qué pasa? Hay razones de que la gente dice, ¿por qué no va a la iglesia? Es que me quedé sin trabajo. Y antes cuando tenía trabajo, ¿usted venía a la iglesia? No venía a la iglesia porque estaba cansado. Estaba cansado. Y entonces ahora es que no vine a la iglesia porque está enfermo. Y cuando tenía salud, ¿usted venía a la iglesia? Entonces realmente, hermanos, es porque hay ídolos en nuestra vida que nos están robando el que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Vemos que Josué pues miraba que ese pueblo no estaba convencido, entonces por eso él insistía en las mismas preguntas. En ese libro de Josué 24 usted lo puede ver y le explica a la gente. Entonces él detectó, hermanos, que habían ciertos indicios de doblez en sus ánimos y eso es lo que pasa hoy en día. Por eso, si ustedes se fijan, yo no le digo díganme amén, solo le digo que me digan amén cuando encontró el versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos amén, pero no sabemos qué significa amén. Amén significa así sea. Así sea. Entonces, si usted le está prometiendo algo al Señor o está afirmando la palabra, entonces usted debe de caminar en esa palabra. Pero hermanos, Josué
No, es probable, hermanos, que Josué haya notado que había una estabilidad en ellas, por causa de que todavía tenían algunos dioses en su vida. Y hoy en día es igual. Hoy en día es igual. La gente tiene un montón de tropiezos, porque esos tropiezos captan más nuestra atención que la atención misma que Dios debería captar en nuestra vida. Entonces, por nosotros estar permitiendo que esas cosas capten más la atención, se vuelve un Dios. Usted puede hacer de la enfermedad un Dios. Usted puede hacer de su problema un Dios. Usted puede hacer de su pecado un Dios. Usted puede hacer de su atadura un Dios. Usted puede hacer de su vicio un Dios. ¿Por qué? Porque llega a confesar de que no lo puede dejar, que no puede ser libre, cuando la palabra de Dios dice que libres podemos ser en Él si nosotros venimos y reconocemos de que somos libres por la sangre de Cristo. Pero, hermanos, entonces seguimos nosotros cargando a nuestros dioses. Y hoy en día, hermanos, es lo que nos aleja de Dios. Hoy en día, esas cosas nos alejan a Dios. Por eso fue que Él dijo, vamos a ver qué Él dijo en Josué 24, 19. Josué 24, 19, ya Josué habiéndole contado al pueblo lo que Dios había hecho y ellos siendo testigos mismos de eso. Mire qué dice, entonces Josué le dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Entonces, mire, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de maravillas, pero el pueblo provoca las cosas. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros, así como los padres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, hermanos, dice que no podemos servir a Jehová porque Él es un Dios celoso. Entonces, así, hermanos, como una esposa, alguna esposa querrá aceptarle a su esposo un amante, aunque ese amante solo la tenga en el trabajo y la mire en el trabajo y ya ese amante solo sea dentro del trabajo y cuando llegue a la casa, ¿querrá eso? Yo creo que no. Entonces Dios habla que Él es un Dios celoso. Entonces es celoso de aquellos dioses que nosotros hemos levantado, hermanos. Hemos levantado dioses y en realidad, hermanos, Josué lo que quería era que ellos reconocieran que tenían que dejar sus atrás. Muchas veces uno dice, pero es que yo quiero venir a la iglesia y acepté a Cristo, pero antes de no venir a la iglesia yo tenía un amante, entonces ahora puedo venir a la iglesia y estoy bien porque ese amante lo tuve antes y lo puedo seguir con el amante. No, hermanos, nosotros tenemos que cortar esas cosas. Tenemos que cortar esas cosas porque no podemos estar diciendo, hermanos, que somos cristianos trayendo la mortandad a la casa de Dios. La mortandad de la casa se trae a la casa de Dios para ser libre de esas cosas. Pero ¿cómo me va a decir usted? Ay, que ahora soy cristiana, pero traigo el marido de mi amiga. Entonces, hermanos, esas cosas a nosotros se nos tienen que quitar, esos dioses nosotros los tenemos que quitar, no podemos estar engañados, esos son atrasos, esos son dioses y esas son distracciones. Por eso, hermanos, Él les animaba a ser determinantes y a hacerles caer en razón y a decirles tomen conciencia. Cuando Él le dijo, ¿a quién van a servir? Yo creo que Josué no está esperando, no, yo voy a servir a mis dioses, yo me voy a ir para allá con mis dioses, yo me voy a ir con mi amante, yo me voy a ir con mis vicios, yo me voy a ir con mis pecados. Entonces, es increíble, hermanos, si lo que se trata, hermanos, es que usted tome conciencia y decida que va a servir a Dios. El versículo 24, 21, 24 nos enseña. 24, 21, 24. Dice, pero el pueblo insistió. Oiga bien, cuando Él les hablaba y les hablaba de abandonar sus dioses, sus ídolos, su pecado. Entonces dice, pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás.
nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué le dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Y aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, él lo que quería es traer a una decisión determinante. Si usted se fija, él usa el pronombre yo, y usted sabe que por lo general uno dice mi mamá y yo, mi papá y yo. Y mire qué maravilloso, aquí dice yo. Él se puso antes, que cualquier maestra de español diría eso está mal, pero en la Biblia no se equivoca, y dice yo, él, ¿quién? Josué, yo. ¿Por qué? Viéndose como sacerdote, yo al frente, yo adelante, yo tomando la iniciativa, yo siendo un líder, yo siendo un padre, un hombre responsable. Él no le pedía a la gente o a sus hijos, vayan ustedes, allá voy a llegar yo. No, él iba adelante. Entonces, él siendo un testimonio de sacerdote que va al frente, y entonces nos damos cuenta, hermanos, que él era ejemplo de líder, ejemplo de padre, responsable. Muchos hoy en día, hermanos, en la sociedad transfieren la condición de sus familias a terceras personas. Estamos más afanados por el dinero, estamos más afanados por las cosas, que cuántos están emigrando para otros países. Y me di cuenta, hermanos, de que hay iglesias, hermanos, que por tener la gente ahí, no le están enseñando a la gente, no le están mostrando su pecado. Entonces, esa gente está dando un mal testimonio afuera. Aparte que están dando un mal testimonio afuera, están trayendo cansancio a la familia. Y entonces en eso yo le dije a un familiar de ellos, yo recuerdo que esos dos hipotes iban ellos solitos a la iglesia. Pero ¿dónde están los papás? Entonces ahora los papás tienen un problema grande con ese hijo. ¿Por qué? Porque cuando los hipotes chiquitos decidieron venir a la iglesia, los papás, allá. Ustedes ven estos 3 niños que están llegando acá. Yo oro y le digo al Señor, Señor, que esa semilla esté plantadita, porque va a llegar a una etapa, si los papás no lo apoyan, va a llegar a una etapa donde esos niños van a ser absorbidos por otras cosas. Porque aún nosotros como padres podemos ver que si nosotros, el pastor y yo, no fuésemos diligentes con nuestros hijos, a saber también dónde estarían. Entonces se trata, hermanos, donde hay un sacerdote, donde hay un líder, donde hay un responsable, donde está viendo que mejor las cosas a tiempo y no fuera de tiempo. Entonces ahorita están los niños pequeños, no vaya a ser que cuando esos niños estén grandes sean los padres que estén pidiendo ayuda porque los hijos no quieren venir a la iglesia. Pero ahorita los padres deberían de apoyar a esos niños, ver a esos niños cómo cantan, ver a esos niños cómo vienen ellos solitos. Pero así estamos, así está la sociedad. Entonces, hay terceras personas cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestra familia, y un padre comprometido siempre piensa en ser ejemplo para sus hijos. Él debería de ser el primero abriendo brecha, no viendo la televisión abriendo brecha, sino que abriendo brecha en la oración. Él debería de ser el primero buscando a Dios. Él debería de ser el primero que se ponga al frente de su familia, porque eso fue lo que pasó con Josué. Fíjese que Josué involucró a su casa. Él tomó la decisión por su familia. Esto revela, hermanos, que él conocía a la esposa que tenía.
Esto revela, hermanos, los hijos que tenía. Esto revela el entrenamiento que Josué tenía para con su esposa, para con sus hijos. De tal forma, hermanos, de que Josué tomó la decisión por su familia como sacerdote de servir al Señor. Si él no hubiese sido sacerdote, le hubiera dicho: hey mujer, ¿vamos o no vamos? Hey cipota, ¿quieres ir o no quieres ir? ¿Dónde vamos mejor? ¿Vamos mejor acá o vamos mejor allá? Eso es cuando no hay sacerdote, no hay carácter. Como consecuencia, mire, esa familia se está yendo a pico. Se está yendo a pique, se está yendo a pique, se está yendo a pique. Hay espíritus afines, no hay revelación, no hay entendimiento. Miren, hermanos, en la familia se necesita mucho la sabiduría. Mucho la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Fíjese que una esposa sabia le debería preguntar al Señor: ¿estás diezmando al Señor? ¿Estás honrando al Señor? Nosotros que tenemos hijos, nosotros le decimos: nunca, si hay cosas, mis hijos son las personas mandadoras. Pero cuando nosotros iniciamos, que ellos iniciaron el trabajo, nosotros lo primero del Señor, aparte lo primero del Señor. A Alan le hemos enseñado nosotros: no tiene ofrende su trabajo, no tiene ofrende su trabajo, porque delante de Dios, hermanos, acuérdense que lo que tuvo mayor valor fueron las 2 monedas de la viuda, porque dice que la viuda dio todo lo que tenía. Y que de nosotros, hermanos, que el Señor nos comparte y nosotros no nos tomamos ni tan siquiera el costo. Fíjense que yo quisiera creer que aquí no hay matrimonios que la mujer no sepa cuánto gana el marido, o que el marido no sepa cuánto gana la mujer, o que los hijos no sepan, los padres no sepan cuánto ganan los hijos. ¿Por qué? Porque los estamos metiendo en un saco de maldición. ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando. Entonces llega un momento, hermanos, en la familia que se ponen como Ananías y Zafira. No, lo del Señor, comámoslo, vivámoslo, disfrutémoslo. Entonces, al irle mal a usted deshonrar al Señor, nos afecta a nosotros como iglesia. Usted deshonra al Señor, usted le va a ir mal en su casa y también le va mal en la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra se sostiene de las cosas que ustedes dan. Entonces, esas cosas nosotros lo tenemos que tener tan claro, pero no tanto pensando. Si usted no piensa en el Señor, mucho menos piensa en este lugar. Pero hermanos, nosotros necesitamos involucrar a su casa. Dice que Josué conocía el corazón de su esposa, conocía el corazón de sus hijos. No le tenía que preguntar: ¿hoy vamos a ir o no vamos a ir? ¿Hoy vamos a honrar o no vamos a honrar? ¿Hoy vamos a llevar o no vamos a llevar? Sino que a mí me daría miedo realmente desobedecer al Señor, porque nosotros ya lo hemos experimentado. Algunos hermanos yo les he contado cómo es honrar al Señor. El Señor, hermanos, Josué, su familia lo respaldaba en todo, porque él se levantó como sacerdote, él instruyó, él pudo decir con fidelidad: mi casa y yo serviremos al Señor. Él conocía la obediencia que ellos tenían al Señor y por ende a su esposo y por ende a su padre. Pero hermanos, él estaba muy necesitado de que el pueblo de Israel entendiera eso. Entonces por eso les hacía ese tipo de preguntas. Él quería, hermanos, que cada uno en Israel, cada hombre supiera quién era el sacerdote, que el sacerdote se levantara, a poner un valor espiritual, un valor que se refleja en la vida de Josué. Así quiere el Señor que se refleje nuestra vida de sacerdocio.
Mujeres que tal vez en su casa o no está su esposo o no tienen esposo, pero tienen hijos, están llamados a ejercer esa labor de sacerdote. Ahorita a mí me ha tocado muchas veces de que el pastor tenga paz, entonces yo he tenido que tomar ese lugar. No voy a decir, bueno, entonces como el pastor está delicadito, entonces que todo pase como que si no pase nada, que me hagan nido en la cabeza. No. Tenemos que ser responsables de esa familia. Hermanos, dice también que es la decisión de Josué, serviremos al Señor, revela lo importante de tener una familia cristiana. Hermanos, donde todos han sido guiados a servir al Señor. Josué, hermanos, reconoció que no era suficiente que él permaneciera fiel al Señor. Yo le decía, vemos hermanas fieles en la casa del Señor, pero esas hermanas pueden conquistar a sus familias, pueden conquistar a sus hijos, porque si no, hermanos, estamos pensando egoístamente. Él sabía, hermanos, que su familia podía caer en la indiferencia. Entonces, de eso se trata, hermanos. Entonces, igual es aquí. Si usted ve de que el pastor siempre nos está empujando, vayan a la iglesia, no se queden, yo voy a estar bien, vayan a la iglesia, cumplan al Señor, cumplan con su servicio al Señor, tengan fe, yo voy a estar bien. Entonces, Él nos está dando una enseñanza, Él nos está dando un legado. Entonces, eso, hermanos, hacía Josué también. Él reconoció, hermanos, de que él no era suficiente como sacerdote dirigiendo el pueblo, como que el pastor diga, bueno, Cristian no quiere venir, Fernando está cansado, no quiere venir, la pastora ha estado enseñando, entonces la pastora se puede tomar unas vacaciones, no hace nada malo. Y Alan también, entonces yo ahora voy a tomar. No, hermano, se trata de que todos juntos, todos unidos. Él sabía, hermanos, que su familia podía caer en la indiferencia. Yo le digo, si es normal, vámonos de fiesta. Este fin de semana queremos otra fiesta, el otro fin de semana. Vámonos a la feria, la siguiente semana estamos viendo cuándo regresa la feria, porque así es la carne. Pero esas cosas, hermanas, a nosotros nos están trayendo un enfriamiento espiritual. ¿Será que necesitamos que Dios nos llame la atención de otra forma? Por eso dice, respondamos al Señor por amor. Respondamos al Señor por amor. Josué sabía que había una idolatría en Israel. Y hoy tenemos idolatría, quiera sea o no, tenemos idolatría. Nosotros levantamos ídolos. Y aun cuando dice, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas. Nosotros lo estamos viviendo. Todas las cosas están siendo añadidas. ¿Por qué? Porque nuestro afán, buscar al Señor, servir al Señor, honrar al Señor. Entonces, ahí se están dando las cosas. Pero hay una descomposición de la familia, y no de la familia mundana, de la familia cristiana. Porque los hijos tienen una influencia grandísima para los padres, pero si ellos no están influenciados por Jesús, ellos no van a influenciar a sus padres. No van a influenciar a sus padres. Los van a influenciar para otras cosas, pero no los van a influenciar para que busquen a Jesús. Pero unos hijos influenciados por Jesús van a hacer luz en sus casas. Van a hacer luz en sus casas. Entonces, hermanos, necesitamos ver que hay una realidad en la familia cristiana. No hay unidad. No hay unidad. No hay unidad. Hermanos, cada día, cada quien haciendo lo que quiere. Los hijos perdiéndose sin honrar a Dios ni honrar a sus padres. Mire, a mí me da pesar cuando los padres son tan esforzados y valientes y no ven los frutos en los hijos. Si son los que estudian, creen de que los padres los han puesto a estudiar para que anden allá pajareando, conformándose con pasar con un 70 o un 80%. Y si esos hijos trabajan, no honran ni a Dios con sus estudios,
ni honran a Dios, ni a los padres diciendo aquí está mi título. No, sino que la vida pasa y lo que les viene no hay planes, no hay sueños. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que Jesús increpó al pueblo, pero antes de increpar al pueblo tenía la autoridad moral porque ya lo había desarrollado en su casa. Por eso la palabra de Dios dice, sé sacerdote de tu casa, sé sacerdote de tu casa. Cuando seas sacerdote de tu casa, entonces vas a ver los resultados. No es fácil. Los hijos cuestan, pero hay que desgastarse. Porque usted va a tener a Dios por testigo de que usted empujó a aquel hijo, lo instruyó, le hizo esto, le hizo lo otro, lo estorbó. Pero cuando nosotros estamos viendo y que todo pasa como que si no pasara nada, entonces, hermanos, no podemos estar así. Tiene que haber una unidad en la familia, tiene que haber una honra de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Mire que viendo el libro de Josué, podíamos ver que el Señor le habla y le dice, sé esforzado y sé valiente. Esforzado y valiente, porque él sabía que la tarea no era fácil. Pero podemos ver la obediencia de Josué. Me imagino yo que él empezó a aprender las instrucciones de Dios. A él aprender las instrucciones de Dios lo llevó a la práctica a su casa. Una vez que lo llevó a su casa, lo llevó al pueblo. Entonces el Señor lo animó primero a ser un líder esforzado y valiente. Luego le da la promesa de seguridad a través del príncipe del ejército de Jehová, quien le cumplió en todo tiempo. Ahora él toma la responsabilidad y instruye al pueblo. Él increpó a su pueblo Israel a definirse y les da una opción. ¿A quién van a servir? Sirvan al Señor. Pero él junto con su familia ya estaban decididos. Ya estaban decididos. Josué no tuvo problema en elegir si iba a servir al Señor o no, porque desde que salió de Egipto, bajo la dirección de Moisés, él entendió el entrenamiento. Entonces, él estaba convencido. Él sabía quién era su Dios. De modo, hermano, que no tenía duda en decir, mi casa y yo serviremos al Señor. La mejor y grande decisión que usted puede hacer, hermanos, en este tiempo es servir al Señor. Es vencer esas distracciones, es vencer esos obstáculos, es romper con esa mentalidad, hermanos, de volver a ver hacia atrás, esa mentalidad de volver, hermanos, a hacer lo que usted hacía. Ya es ridículo una vez conociendo la palabra del Señor, hermanos. Ya no nos queda bien, ya no nos queda bien. Y entonces, hermanos, todo tiene su tiempo. Volvámonos. El Señor ya nos levantó, nos prosperó, pero vamos en retroceso. Vamos en retroceso. Hermanos, el mundo sería mejor si cada familia hubieran hombres entendidos y reconocieran que la mejor decisión es seguir el ejemplo de Josué. Es bendición para su casa, pero para que usted ocurra, usted tiene que ser entrenado. Y el entrenamiento lo ha tenido. Lo ha tenido. Y yo me pregunto, hermanos, Palabra en Acción necesita volver a aceptar a Cristo en su corazón. Hermanos, cada día lo que pasa, las noticias, lo que usted escucha, es falta de temor a Dios, es darle la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios. Nosotros ya venimos de allá, que más bien lo que deberíamos de estar es abriendo brecha en oración y estar atrayendo a gente. Esa gente que hoy se está perdiendo, atraerla a Jesús, atraerla a Jesús. Porque, hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad como familia? Servir al Señor. Hemos visto los logros. La gente mide la prosperidad por el dinero que tiene. La gente mide la prosperidad por el dinero que tiene. Y le voy a decir que no es así. No todo en la vida es prosperidad viendo solo en dinero. La prosperidad, ¿sabe cuándo es? Cuando las cosas a usted le salen bien. Aún, hermanos, cuando tiene que ir al médico.
Porque ¿quién paga la cuenta? El Señor. ¿Quién dio favor? El Señor. ¿Les están saliendo bien las cosas? Eso es prosperidad. Usted está estudiando en la universidad y le está yendo bien en la universidad. Eso es prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque sus padres ven el fruto del esfuerzo de ellos. La paz que sus padres pueden tener es prosperidad, sabiendo de que le hemos dado esa certeza como ustedes, como hijos, como hijas, al Padre, de que ustedes no están desviando, no están desviados, no andan en otros lugares. Mire qué interesante que todavía hay gente, hermanos, que no es atraída por estas cosas de este mundo y aun cuando no tienen mucho conocimiento de Cristo. Yo he escuchado decir gente que dice, a mí me dicen que estoy aburrida, pero es porque yo no voy allá donde va todo el mundo, donde va toda esa gente. Ay, a mí me dicen de que yo, no, pero es que uno se identifica. Uno se identifica. Hay momentos, hermanos, que usted sabe que está a otro nivel, Y hay momentos, hermanos, donde usted se siente ridículo en medio de un montón de gente que está viviendo como el mundo vive. Y ahí disculpe la palabra, pero nosotros debemos de identificar si nosotros somos hijos de Dios o nos movemos como se mueve la chusma. Hermanos, debemos de dar ese testimonio de ser hijos de Dios. Nuestra prioridad, nuestra familia, tenemos la autoridad de decir yo y mi casa serviremos al Señor, lo buscamos, le honramos, o tan siquiera, hermanos, estamos pensando, realmente, Señor, tú me has honrado a mí. Tú me has honrado a mí. ¿Sabe que antes, las hipotas de antes, llevábamos un diario y escribíamos todas las cosas buenas y malas que nos pasaban? Y un día escuché decir a un muchacho, yo debería de escribir un diario. ¿Para qué vas a escribir un diario? Dice, y tiene sentido, tiene lógica. Dice, a veces es bueno desahogarse cuando uno está enojado. Entonces a veces uno enojado dice un montón de cosas, entonces mejor las escribo y me desahogo. Y después vengo y voy a ver todas las cosas que escribí cuando estaba enojado y después me doy cuenta de que eso ya pasó y puedo escribir en qué problemas no me metí por no haber hablado enojado. Entonces tiene sentido. Pero también nosotros como cristianos, sería bueno llevar un libro. ¿Dónde estaba yo, Señor? ¿De dónde me rescataste, Señor? ¿Qué fue lo que tú me diste, Señor? ¿A dónde me llevaste, Señor? Pero nosotros nos olvidamos de Dios. Hace poco le pregunté a una persona, no la he visto en la iglesia. Y le mando mensajes, sí, gracias. Es que mire que ya estoy bien. Dije yo, entonces tiene que estar mal para venir a la iglesia. La ingratitud del ser humano, hermanos. Entonces, hermanos, tomemos la decisión que si nosotros no decidimos por Cristo, tenemos hijos, estamos transfiriendo maldiciones generacionales a nuestros hijos. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hijos de nuestros hermanos en la fe que no están en los caminos de Dios y están pequeños y están pequeñas? Y es bien triste porque le botan el testimonio. Entonces yo le digo, decidamos por Jesús, porque con Jesús nos va a ir bien, no olvidemos de dónde Él nos ha traído. No podemos servir a dos señores, tenemos que decidir por uno.
Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, gracias, mi Dios, porque como familia, Señor, nosotros hemos reconocido, Señor, que aún en las tormentas usted ha sido fiel, sigue siendo fiel. Padre, que no queda, Señor, duda, Señor, que nosotros tenemos que correr a ti en tiempos buenos, en tiempos malos. Padre, porque no vamos a olvidar de dónde usted nos trajo. Íbamos camino de perdición, de muerte, Señor, de infierno, Señor, y usted nos trajo a luz admirable.